¿Crees que conoces a tu familia? ¿Y si te dijera que un secreto bien guardado se reveló el día del funeral de mi madre? Mi padre, sin mostrar ninguna tristeza, ya decía que, como un buen gesto, me dejaría vivir en la casa de mi madre hasta que cumpliera 18 años. Pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. Y si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito a nuestro canal Cuentos Daneiri, no pierdas esta oportunidad. Suscríbete ahora, tenemos vídeos diarios aquí en el canal. Este acontecimiento ha estado en mi mente desde hace mucho tiempo, y siento que compartirlo con ustedes podría ayudarme a ver las cosas de otra manera. Mi nombre es Carol, soy mujer, y desde pequeña, mi familia estuvo formada por mi madre, mi tía Rita y mi abuelo. Tal vez te estés preguntando dónde está mi padre. Bueno, él era casi una historia distante, mencionado de vez en cuando, pero casi nunca presente. Crecí sin tener realmente un padre cerca. En mis 17 años de vida, creo que vi a mi padre en pocas ocasiones. Parecía un fantasma, apareciendo solo en momentos como Navidad o cumpleaños. Llegaba con regalos, intentaba ser el padre ideal por unos minutos, y luego desaparecía nuevamente. Cuando era niña, siempre esperaba que llegara, solo para verlo irse otra vez. Era una larga secuencia de decepciones. Lo más extraño de todo es que mi madre y mi padre seguían casados. No me preguntes por qué, porque realmente no lo sé. Era como si fuera un acuerdo extraño del que nadie hablaba. En los últimos años, mi madre se enfermó mucho debido al lupus, una enfermedad autoinmune que tenía. Se vio obligada a quedarse en reposo, algo extremadamente difícil para ella, ya que no aceptaba la idea de estar inactiva, sin trabajar. Al final, mi tía Rita asumió los negocios y mi abuelo, el padre de mi madre, vino a vivir con nosotros para ayudar. Él era un abogado jubilado y siempre muy organizado, asegurándose de que todo funcionara de la mejor manera posible. Nuestra pequeña unidad familiar se adaptó a esta nueva realidad, con mi tía compartiendo el trabajo y los cuidados, y mi abuelo y yo ocupándonos de las tareas del hogar. Fue durante este caótico periodo que, de repente, mi padre comenzó a aparecer más frecuentemente. Decía a mi tía y a mi abuelo que descansaran, que él se encargaría de todo. Ni a mi tía ni a mi abuelo les agradaba mucho, pero seguían en silencio con sus obligaciones. Al principio, todo me parecía muy extraño, pero también pensé que quizá estaba siendo demasiado crítica. Tal vez él realmente estaba intentando cambiar esta vez. Además de cuidar a mi madre, mi padre también pasaba más tiempo conmigo, hablábamos de muchas cosas e incluso me pidió disculpas en algunas ocasiones por no haber estado presente. Prometió que me explicaría todo cuando fuera mayor. Aunque todavía no lo había perdonado por su ausencia, me sentía feliz de tenerlo a mi lado en un momento tan difícil. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Desafortunadamente, todo nuestro esfuerzo no fue suficiente para salvar a mi madre, y ella falleció. Yo estaba completamente devastada. Mi madre era mi mejor amiga, mi compañera, y no podía creer que nunca más podría hablar con ella. También me sentía mal por mi padre, ya que él había salido a resolver algunos asuntos de trabajo y, aunque había estado con nosotros por tanto tiempo, terminó perdiendo los últimos momentos de vida de mi madre. Informamos a mi padre sobre el funeral, y ese día llegó puntualmente. Parecía realmente triste, como si de verdad la echara de menos. Además hizo un discurso durante el velorio, hablando de lo increíble que era mi madre y de que nunca había conocido a alguien tan valiente como ella. Sus palabras fueron conmovedoras y emocionaron a muchas personas. Cuando escuché a mi padre hablar, parecía que estaba genuinamente triste por la muerte de mi madre. Por un momento empecé a pensar que tal vez él la había amado a su manera, y me pregunté si quizás había sido muy dura con él. Pero cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, el ambiente se volvió extraño. Lo miré y ya no era el mismo. Cambió completamente de ser un hombre de luto a alguien más frío y distante. Lo que sucedió después fue tan inesperado que parecía una pesadilla. Mi padre me dijo que había tomado una decisión: podría quedarme en mi casa hasta cumplir 18 años. Después de eso, tendría que irme y básicamente estaría por mi cuenta. Me quedé completamente sin reacción. ¿Cómo que permitirme? La casa donde crecí, donde tenía todos mis recuerdos con mi madre, estaba siendo arrebatada de mí, y por alguien que casi nunca estuvo presente. Estaba en shock, sintiendo como si me estuvieran expulsando de mi propia vida.
Cuando pensé que las cosas no podían empeorar, mi padre comenzó a actuar como si fuera el dueño de la casa donde viví toda mi infancia. Reuní el valor y le pregunté qué le hacía pensar que podía echarme de mi propia casa. Respondió que como mi tutor, tenía el derecho de tomar las decisiones que considerara correctas. Me quedé sin palabras. Todo cobró sentido en ese momento. Por eso había estado apareciendo tanto en los últimos meses. Quería asegurarse de que todo lo que mi madre poseía fuera suyo después de su muerte. Mi tía Rita y mi abuelo tenían razón al no confiar en él. Además, impuso muchas otras reglas que ni siquiera puedo enumerar ahora. Todo esto me hizo cuestionar por qué le creí cuando dijo que se preocupaba por mi madre y por mí. Después de que dejó claro que tendría que irme a los 18 años, las cosas solo empeoraron. Parecía que estaba intentando compensar los 17 años de ausencia imponiendo control sobre mi vida en solo unas pocas semanas. Primero, revisó mi celular, diciendo que era por mi bien, e instaló una aplicación de control parental que prácticamente convirtió mi smartphone en un ladrillo inútil. De repente, ya no podía enviar mensajes a mis amigas sin que él viera cada uno de ellos, y redes sociales. Olvídalo. Luego vino el toque de queda. Ahora, las 7 de la noche eran el nuevo medianoche. No es seguro allá afuera, decía, convenientemente olvidando que ya llevaba años caminando por el barrio sin ningún problema, sin necesitar de sus instrucciones. Algunos podrían pensar que esa era su manera de preocuparse por mí, pero les diré una cosa, siempre fui una excelente estudiante, nunca fui de ir a fiestas ni de quedarme a dormir en casas de amigas. Mi madre también tenía algunas reglas para mí, y siempre las seguí con gusto. Pero lo que mi padre estaba haciendo definitivamente pasaba los límites. Cuando mi padre comenzó a investigar a mis amigas, parecía que estaba conduciendo un interrogatorio policial más que simplemente conociendo a las personas con las que me relacionaba. Una de mis mejores amigas casi tuvo un colapso nervioso después de que él la cuestionara sobre la profesión de sus padres y sus calificaciones en la escuela. Con cada día que pasaba, parecía que él tomaba un pedacito de mi vida. Ya no podía ni siquiera ir a la tienda de la esquina sin tener que informarle a dónde iba, con quién estaría y a qué hora regresaría. Lo que me hizo perder la paciencia por completo fue cuando anunció que quería que estudiara en casa. Estudiar en casa era solo una excusa para aislarme completamente del resto del mundo. Quedaba claro que además de querer apropiarse de todo lo que pertenecía a mi madre, también quería convertir mi vida en un infierno mientras pudiera. No podía soportarlo más. No aguantaba esa vigilancia constante. Así que una noche en que él estaba fuera, llamé a mi amiga María y le pedí que hablara con mi tía. No podía contactar a la tía Rita directamente, ya que mi padre había borrado su número de todas partes y si descubría que yo había hablado con ella, sería el fin. Gracias a Dios por María, quien no dudó ni un segundo. Al día siguiente me dejó una nota en la escuela con la respuesta de mi tía. Ese fin de semana, mientras mi padre estaba fuera en una de sus misteriosas salidas, la tía Rita y el abuelo aparecieron en nuestra puerta. La expresión en sus rostros cuando les conté todo fue algo que nunca olvidaré. Estaban furiosos, pero al mismo tiempo me dijeron que también tenían una noticia que ciertamente haría que mi padre lo pensara 2 veces. Solo puedo decir que mi padre no tenía idea de lo que mi familia estaba preparando para él. Lo más importante en ese momento era salir de la casa lo más rápido posible. Antes de que mi padre regresara, empaqué mis cosas y me fui a vivir con mi tía. Fue muy difícil dejar atrás la casa donde pasé mi infancia y donde se encontraban todos mis recuerdos con mi madre, pero sabía que esa huida no sería definitiva. Al día siguiente mi padre estaba fuera de control, buscándome por todos lados y llamando a todos los parientes para averiguar dónde estaba. En el fondo estaba un poco confundida por todo esto, ¿no era eso lo que él quería? Que me fuera de la casa. Pero claramente él no había terminado con lo que quería hacer. Mi tía lo llamó y, siguiendo el consejo de mi abuelo, le dijo que se verían en una cafetería cerca de nuestra casa. Por supuesto, él no estaba para nada tranquilo al teléfono, estaba ocupado gritando, pero de alguna manera mi tía logró convencerlo. Cuando finalmente llegó el día, estábamos listos para darle la gran noticia. Tan pronto como lo vimos, nos dimos cuenta de que estaba hecho un desastre. Su traje, que normalmente era impecable, estaba todo arrugado y tenía unas enormes ojeras. Por un breve momento casi sentí lástima por él. Tan pronto como me vio, explotó.
Se levantó de repente haciendo un escándalo que llamó la atención de todos en la cafetería. Estaba furioso y yo solo podía esconderme detrás de mi abuelo. Agradezco a Dios por mi tía, porque ella lo enfrentó como una verdadera campeona, plantándole cara con solo unas pocas palabras. Mi tía, con una mirada que podría congelar hasta el infierno, logró hacer que mi padre se sentara sin siquiera tener que levantar la voz. Fue realmente impresionante. Mientras todos nos acomodábamos en la mesa, la tensión en el aire era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de mi padre no dejaban de moverse, como los de un animal acorralado, especialmente cuando vio el sobregrueso que mi abuelo llevaba consigo. Pude ver que intentaba desesperadamente entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando mi abuelo soltó la primera bomba. Mi madre lo sabía. Ella lo sabía todo. En ese instante yo me sentía aún más perdida que mi padre. Él intentó fingir que no sabía de qué estaba hablando, pero el pánico en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Sabía exactamente a qué se refería mi abuelo. Entonces mi tía Rita fue directo al grano: mi padre había robado dinero de la empresa de mi madre. Pero eso ni siquiera era la peor parte. Antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, llegó otra noticia: mi padre tenía otra familia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Otra familia? Desvío de dinero. Justo cuando pensé que la situación no podía ser más confusa, lo fue. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar toda esta nueva información. Me di cuenta de que en el fondo, no sabía nada sobre mi padre. Y aún así, mi abuelo no había terminado. Sacó un montón de papeles del sobre y explicó que antes de morir, mi madre había hecho algunos arreglos. La casa, la empresa, todo estaba en un fideicomiso para mí. Mi padre no tenía derecho a nada, y mi tía Rita era la encargada de todo. Cuando mi padre comenzó a hojear los documentos, su rostro se puso pálido. Por supuesto, intentó impugnarlo, diciendo que eso no era legal y amenazó con llevar el caso a los tribunales, pero mi tía rápidamente lo detuvo. Todo lo que estaba ocurriendo parecía irreal. Cuando era más joven, siempre me convencía de que mi padre era solo un hombre ocupado, que su trabajo le impedía estar más presente. Pero en realidad, tenía otra familia con quien pasar su tiempo. Otra esposa, tal vez incluso otra hija. Era devastador darme cuenta de que él era capaz de amar y cuidar, solo que no a mí ni a mi madre. Finalmente mi abuelo puso las cartas sobre la mesa. Si mi padre firmaba los papeles y renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes de mi madre, ellos mantendrían sus secretos a salvo. Pero si quería pelear, bueno, las consecuencias eran bastante claras. Mi padre no tenía opción y lo sabía, pero aún así, no perdió la oportunidad de hacer un escándalo. Como un verdadero narcisista, empezó a gritar, acusando a mi tía y a mi abuelo de ser mentirosos, ladrones, y de estar robando el dinero de mi madre. Irónicamente, viniendo de alguien que había hecho exactamente eso. Mi abuelo incluso intentó calmarlo, recordándole que estaban en un lugar público, pero no había ninguna posibilidad de que se detuviera. Cuando se dio cuenta de que los gritos no estaban funcionando, mi padre cambió de táctica y comenzó a decir que siempre me había amado, y que sabía que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a arreglarlo todo. Esto vino acompañado de una disculpa vacía por haberme aislado en mi propia casa y de una promesa de que no me quitaría mi hogar. Incluso utilizó la memoria de mi madre, tratando de manipular las emociones, hablando de cómo a ella le habría gustado que fuéramos una familia, y de que ella creía en las segundas oportunidades. Si él hubiera dicho todo eso antes, tal vez lo habría perdonado. Pero ahora, después de todo lo que hizo, no había forma de superar la traición. Cualquier persona en su sano juicio habría desistido en ese momento y aceptado la derrota, pero ¿mi padre? Fue más allá, mencionando a su otra familia en medio de esta conversación horrible, diciendo que quedarían sin hogar si yo no los ayudaba. Él sabía que yo no quería perjudicar a personas inocentes por sus errores, y probablemente pensó que esa manipulación funcionaría. Pero estaba equivocado. Le dejé claro que cuando realmente necesité un padre, él no estuvo presente. Y ahora, no necesitaba a alguien manipulador como él para complicar aún más mi vida, que ya era un caos. Después de eso salió furioso de la sala, terminando su discurso con algo como «te arrepentirás», o «esto aún no ha terminado». Para ser sincera, en ese momento ignoré todo lo que dijo, pero la parte sobre la otra familia se quedó en mi mente.
No era algo que había considerado completamente antes. La idea de tal vez dejar a otras personas sin hogar comenzó a pesar sobre mí. Y desafortunadamente esa era exactamente la reacción que él quería, y lo estaba logrando. Ahora estoy aquí pidiendo su opinión para intentar encontrar algún tipo de orientación. Estoy equivocada al no dejar que mi padre se salga con la suya con sus manipulaciones y mentiras. Entiendo que las relaciones son complicadas y están llenas de sentimientos, pero no puedo evitar la sensación de que responsabilizarlo es lo correcto. Estoy dividida entre defenderme y ser cuidadosa con el impacto que mis decisiones puedan tener en otras personas. ¿Alguna idea de cómo seguir adelante en esta situación tan complicada? Ya han pasado algunas semanas desde aquel enfrentamiento en el restaurante y pensé que las cosas finalmente se iban a calmar. Pero estaba completamente equivocada. Mi padre no estaba ni cerca de rendirse y decidió tomar el camino más bajo posible. Realmente se superó. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi prima, Simone. Ella estaba llorando y me preguntaba cómo podía haber hecho algo tan terrible. No tenía idea de qué estaba hablando, pero pronto lo entendí. Mi padre estaba ocupado, muy ocupado, inventando tantas mentiras que hasta una persona muy astuta sentiría envidia. Mi padre inventó una historia absurda, difundiendo por ahí que mi tía y yo habíamos envenenado a mi madre a lo largo de los años, debilitando su sistema inmunológico y agravando su lupus. Alegaba que lo hicimos para que yo heredara la fortuna de mi madre más rápido. Como si eso no fuera suficiente, él también dijo que manipulábamos los medicamentos de mi madre, cambiando sus píldoras por placebos para acelerar el proceso. Contó a todos que empezó a sospechar de algo, y por eso comenzó a aparecer más en los últimos meses de vida de mi madre, pintándose a sí mismo como un héroe, intentando salvar a mi madre de nosotras, las villanas. Según él, esa era la razón por la cual siempre fui tan hostil con él, porque temía que él descubriera nuestro plan diabólico. Incluso inventó un montón de pruebas para respaldar estas mentiras, como recibos falsos de farmacias, transferencias bancarias sospechosas e incluso un diario donde, supuestamente, yo detallaba todo. Claro que nada de eso existía, pero logró convencer a algunas personas. Mi padre fue más allá, afirmando que incluso mi abuelo estaba involucrado, pero que había sido manipulado por mi tía Rita. Decía que debido a su edad, mi abuelo era fácilmente influenciado, y que mi tía se había aprovechado de eso para ponerlo en su contra. Las mentiras se volvieron cada vez más absurdas. Contó a algunos parientes que nos escuchó a mi tía y a mí discutiendo nuestros planes una noche, mientras hablábamos de cambiar el testamento de mi madre. A otros les dijo que encontró sustancias misteriosas en la cocina que, según él, estábamos usando para envenenar la comida de mi madre. Mi padre comenzó a esparcir estos rumores por la comunidad. Contó estas historias a antiguos colegas de mi madre, a los vecinos, e incluso a mis profesores en la escuela. Era como si estuviera en una misión, no solo para acabar con mi herencia, sino para destruir mi vida por completo. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. Parientes que siempre habían sido amables conmigo, de repente, empezaron a tratarme con frialdad. En la calle la gente me miraba de manera extraña, y escuchaba susurros dondequiera que iba. Incluso algunos padres de mis amigas les prohibieron que anduvieran conmigo, por miedo a que yo fuera algún tipo de sociópata. Era una pesadilla. Iba a recoger el correo y encontraba notas anónimas llamándome asesina. Mis redes sociales se inundaron de mensajes de odio de personas que ni siquiera conocía. Parecía que de un día para otro el mundo entero se había vuelto en mi contra. Mi tía Rita y mi abuelo tampoco escaparon. El negocio de mi tía comenzó a sufrir, ya que algunos clientes cancelaron contratos, no queriendo estar asociados con alguien acusado de un crimen tan horrendo. Y mi abuelo, que siempre había sido una figura respetada en la comunidad, ahora era tratado como un viejo mentalmente inestable, alguien en quien ya nadie confiaba. Lo peor de todo era ver que algunas personas realmente creían en esa mentira. Lo entiendo, es una historia que llama la atención, la hija malvada, la tía manipuladora, el padre indefenso intentando salvar a su esposa. Pero todo esto era una farsa completa, creada para arruinar nuestras vidas. Parece algo sacado de una mala película, pero esta era mi vida, siendo destruida por mentiras. Intentamos defendernos, por supuesto. Publicamos comunicados mostrando los registros médicos de mi madre e incluso logramos que los médicos confirmaran que su tratamiento se había hecho de manera correcta y que su empeoramiento era simplemente el curso natural de la enfermedad.
Pero ya sabes cómo es, las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando son sensacionalistas. Hubo momentos en los que casi me derrumbé. Como cuando la señora Rute, nuestra vecina, que me conocía desde que era bebé, cruzó la calle solo para no tener que hablar conmigo. O cuando escuché a la madre de mi mejor amiga de la infancia diciéndole que no se acercara a la chica asesina. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Pero por más horrible que fuera, esto me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos. Un pequeño grupo permaneció a mi lado, negándose a creer en las mentiras, por más convincentes que fueran. Ellos se convirtieron en mi apoyo, recordándome quién realmente era, mientras el resto del mundo intentaba pintarme como otra persona. Puedo decir con seguridad que mi familia y yo no vamos a rendirnos. Sabemos que mi padre no es lo suficientemente inteligente como para cubrir todos los huecos en sus historias, y seguramente encontraremos alguna brecha. Hasta entonces estoy agradecida con todos ustedes por escuchar mi desahogo. Actualizándolos después de todo el caos que mi padre creó con sus mentiras, mi tía Rita y yo decidimos que era hora de contraatacar. Necesitábamos descubrir toda la verdad, y eso significaba rastrear a la otra familia de mi padre. Lo que no sabía era que mi tía tenía impresionantes habilidades de detective. Comenzamos con la poca información que teníamos, el nombre de una ciudad y un vago recuerdo de que mi padre había mencionado a una tal Vela. No era mucho, pero mi tía Rita hizo su magia. Cruzó información de los extractos de tarjeta de crédito de mi padre, verificó check-ins en redes sociales e incluso encontró algunas solicitudes antiguas de reenvío de correspondencia. En una semana, teníamos una dirección. Entonces el fin de semana nos dirigimos al barrio suburbano donde podría vivir la otra familia de mi padre. Después de preguntar por ahí y recorrer un poco el vecindario, finalmente encontramos la casa de Vela. Cuando abrió la puerta, la confusión en su rostro era evidente. Nos presentamos y cuando le revelé que su pareja era mi padre, pensó que era algún tipo de broma. Pero en cuanto mostramos las pruebas, fotos, documentos legales y otras cosas, vimos cómo lo asimilaba. Le dijimos que teníamos algunas cuestiones que discutir, y ella nos invitó a entrar. Fue entonces cuando comenzó nuestra conversación sobre toda esta confusión. Aparentemente Vela y mi padre no estaban casados oficialmente, pero llevaban juntos unos 15 o 16 años, lo que significaba que él había estado engañando a mi madre desde que nací. También conocí a sus hijos, que de alguna manera se parecían a mí. Todo parecía un tanto surrealista mientras estaba sentada en la sala de estar de Vela, rodeada de fotos familiares que me daban una sensación extraña, familiar y al mismo tiempo completamente desconocida. Le contamos todo, la enfermedad de mi madre, la ausencia de mi padre, la lucha por la herencia y la reciente campaña de difamación que él estaba esparciendo. Vela estaba tan sorprendida como nosotras. Ella admitió que siempre había encontrado extraño el trabajo de mi padre, porque el dinero nunca parecía ser suficiente. Pero con 2 hijos y tantas cuentas que pagar, prefirió no cuestionarlo demasiado. A medida que hablábamos, más piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mi padre le había dicho a Vela que era un consultor de negocios internacionales, lo que justificaba sus largas ausencias. Incluso llegó al punto de crear un sitio web falso de una empresa para sostener esa mentira. Pero la historia no terminaba ahí. También le había dicho a Vela que tenía una enfermedad crónica, lo que explicaba sus frecuentes visitas al hospital. Incluso falsificó documentos médicos y hacía que Vela lo dejara en el hospital para supuestos tratamientos. Cuanto más hablábamos, más claro quedaba cuánto nos había manipulado mi padre a todos. Logró construir 2 vidas separadas, utilizando nuestra confianza y amor como herramientas. Vela estaba destrozada, pero también muy enojada. Dijo que había trabajado muy duro, tomando empleos adicionales para mantener a su familia, cuando el supuesto trabajo de consultoría de mi padre no funcionaba. Todo basado en mentiras. Con el tiempo empecé a sentir algo nuevo entre nosotras, una conexión, como si todos fuéramos víctimas de las mismas mentiras y engaños. Después de largas conversaciones, le pregunté a Vela si estaría dispuesta a venir con nosotras a confrontar a mi padre y resolver todo de una vez por todas. Dejé claro que no debía sentirse presionada a formar parte de esto, y que solo debía ir si se sentía cómoda con la situación. A pesar del choque y el dolor, Vela aceptó sin dudar. Dijo que estaba decidida a ayudar de todas las formas posibles. Vela prometió que vendría a la ciudad en 2 días.
Con eso mi tía y yo decidimos que era hora de regresar y prepararnos para el enfrentamiento que estaba por venir. Esperamos que sea el último. Como siempre, les contaré cuando haya algo nuevo. Bueno, después de unos días, finalmente confronté a mi padre sobre todo. Pero antes de entrar en detalles, quería responder algunas dudas que podrían tener sobre Bella. Muchos de ustedes podrían estar pensando si estaba segura de que podía confiar en ella y si había alguna posibilidad de que también estuviera involucrada en el plan vengativo de mi padre. Bueno, mi tía Rita y yo hicimos una investigación completa para asegurarnos de que estábamos confiando en la persona correcta. Mientras mi tía revisaba la mayor cantidad de documentos posibles, yo me aseguré de mirar las redes sociales de Bella y de sus hijos. Por el estilo de vida que llevaban, estaba claro que no vivían en el lujo, y mucho menos parecían estar gastando dinero de manera irresponsable. Si hubiera habido algún tipo de participación de su parte en el esquema, seguramente habríamos visto señales de extravagancia, lo cual no fue el caso. Siempre que mi padre aparecía en casa, vestía trajes nuevos, hechos a medida, y traía regalos caros. Eso me molestaba aún más, especialmente al ver cómo Bella parecía auténtica en sus emociones. Mi madre tuvo que cargar con muchas responsabilidades en la vida, y aunque tuvo la ayuda del abuelo y de mi tía Rita, no fue fácil. Apenas podía imaginar por lo que pasaba Bella, cuidando de 2 hijos mientras su pareja estaba ausente. Sentí empatía por ella y quería que supiera toda la verdad, para que ambas pudiéramos seguir adelante. Ahora, volviendo a lo que sucedió con mi padre, después de que Bella llegó, los 4, el abuelo, la tía Rita, ella y yo fuimos a encontrarnos con él en el mismo restaurante donde hizo esa escena la última vez. Me sorprendió que aún le permitieran entrar ahí, considerando que el gerente estaba bastante molesto con él aquel día. Parecía que estaba preparado para otra pelea, pero todo cambió en el momento en que vio a Bella. Se dio cuenta de que sus 2 mundos estaban a punto de derrumbarse. Por un instante pensé que iba a salir corriendo, pero la presencia firme de mi abuelo, parado cerca de la puerta del restaurante, hizo que mi padre se quedara en su lugar. Estaba nerviosa principalmente porque él no me quitaba los ojos de encima, como si yo fuera la culpable de todo. La conversación fue extremadamente tensa y agotadora. Mi padre intentó salir del paso con mentiras, como siempre, pero con las 2 familias presentes, la red de mentiras que había creado empezó a desmoronarse. Bella, con una fuerza impresionante, expuso cada una de las mentiras que él había contado a lo largo de los años. Yo también compartí mis experiencias durante los años de ausencia y abandono. El ambiente estaba cargado mientras enfrentábamos al hombre que nos había engañado durante tanto tiempo. A medida que las verdades salían a la luz, la máscara que llevaba mi padre comenzó a caerse. Terminó confesando sobre su vida doble, las mentiras y todas las manipulaciones. Dijo que se sentía atrapado con una mentira llevando a otra, hasta encontrarse en un agujero tan profundo que no podía salir. Eso no justificaba lo que hizo, pero nos dio un pequeño vistazo de la mente confusa de quien nos había causado tanto sufrimiento. Pude notar que Bella sentía algo de lástima por él, pero yo no. Él había causado daños irreparables, traumatizándome en el peor momento de mi vida. Sin embargo, me sentí aliviada de que finalmente estuviera asumiendo la responsabilidad por sus actos. Al final, fue Bella quien tomó el control. De manera calmada, ella le dijo lo que sucedería a continuación. Mi padre tendría que admitirlo todo ante todos, familia, amigos, colegas, y desmentir los rumores que había difundido sobre mí y mi tía Rita. También necesitaría buscar ayuda profesional y terapia para lidiar con los problemas que lo llevaron a crear esa red de mentiras. Y lo más importante, tendría que asumir las consecuencias y corregir sus errores. De lo contrario, la situación podría convertirse en una batalla legal, y él terminaría siendo demandado. En cuanto a nosotras, decidimos avanzar con cautela, un día a la vez. Bella y yo intercambiamos contactos, decididas a mantenernos en apoyo mutuo para enfrentar los tiempos difíciles que vendrían. Mi tía Rita se mudará a mi casa, lo cual es un desafío para ella también, ya que ahora tendrá que administrar el negocio sola. Yo también comencé terapia, porque todo este caos ha tenido un gran impacto en mí. Extraño mucho a mi madre y me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si ella aún estuviera aquí. Ahora veremos qué nos trae el futuro. Si sucede algo nuevo, regresaré aquí para contarlo. ¿Te gustó el vídeo? No olvides dejar tu like. Nos vemos pronto.